Como sabes, hemos terminado Abdías y ha sido una bendición, pero esta noche en especial yo quisiera hablarte de algo que quizás en la lista de prioridades de nuestra vida espiritual no se encuentra entre las primeras. Yo me conozco y creo que conozco a la cultura en general de nuestro país, y cuando yo ponga esa palabra en la pantalla estoy seguro que tú vas a pensar que en tu lista de prioridades, en tu lista de to-dos, ¿verdad? En el checklist mental que tienes, probablemente esta palabra, esta actitud, este deber cristiano está en el lugar 1325, de arriba para abajo, ¿verdad? Si eres como yo. Y es que cuando hablamos del perdón, el salvadoreño tiene un problema tremendo. En nuestro país, tú sabes, pedir perdón es una de las cosas más difíciles que hay, pero quizás es más difícil todavía darlo. Son las dos cosas históricamente que en nuestra cultura se han practicado tan poco. Y comenzando desde nuestros papás, siguiéndolo nosotros, el perdón es difícil. Entonces yo quisiera esta noche preguntarte si realmente conocemos el concepto correcto, el concepto bíblico del perdón. ¿Qué es? ¿Cómo se practica? ¿Será que realmente lo estamos haciendo bien? O si eres como yo, probablemente nos cuesta. Esta noche vamos a estudiar un pasaje que nos va a enseñar, o sea, el tema central de este pasaje obviamente es el perdón, pero nos va a enseñar una verdad que debemos tener presente. Perdonar es un deber y es un distintivo del creyente que quiere seguir a Jesús genuinamente. ¿Cómo así? Si somos creyentes, debemos perdonar, es un deber. Pero ¿sabes qué? No quiero tomar la Biblia y usarla esta noche como un martillo, porque yo sé cómo funciona. Cuando tienes uno de estos pasajes de cosas que debemos hacer, somos como nuestras mamás cuando estaban muy enojadas. Yo no sé si a ti te pasaba, pero cuando mi mamá estaba muy enojada conmigo y me pegaba en sílabas. ¿No te pasa? Ya te dije que no vuelvan a hacer. Y pareciera a veces que nosotros los creyentes, y sobre todo con cosas como el perdón, queremos a fuerza de golpes de Biblia llegar a comprender cómo se perdona. Pero creo que no es correcto. De hecho, déjame llevarte a otra perspectiva del pasaje. Yo quiero darte motivos, quiero motivarte a que esta noche puedas considerar perdonar. Perdonar a esa persona que tú sabes que te ha hecho tanto daño. Perdonar a esa persona que ha sido tan cercana a ti y probablemente te traicionó arteramente. Yo quiero darte 3 motivos para perdonar. ¿Por qué hacerlo? Yo sé, porque sí, ¿verdad? Porque así lo dice la Biblia, pero este pasaje yo creo que Jesús nos lo dejó precisamente para que nosotros podamos comprender un poco más qué beneficios hay, y hay beneficios grandes en esto de perdonar. Si te animas, vas a ver que el perdón es una herramienta invaluable para crecer como creyente. Yo te pido que me acompañes a Mateo capítulo 18 y vamos a leer del versículo 23 en adelante. Mas sin embargo, cuando lo tengas y me digas amén, yo quiero pedirte que inclines tu rostro y que me acompañes a orar. ¿Lo tienes? Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias por esta noche que nos regalas el privilegio de estudiar tu palabra juntos, que nos vas a hablar al corazón y que vas a poner una verdad hoy ahí sembrada en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que podamos poner todo el empeño para tomar decisiones difíciles esta noche, para dar pasos que no nos hemos atrevido a dar en mucho tiempo, pero que tu palabra redarguya nuestros corazones y que el Espíritu Santo en nosotros nos dé la fuerza para tomar los pasos que definitivamente tu voluntad nos empuja a que tomemos. Danos la fuerza, Señor, danos la entereza para ser más como tú. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué perdonar? Lee conmigo, por favor, versículos del 23 en adelante. Vamos a leer rapidito. Por lo cual,
y ya te voy a explicar por qué es por lo cual. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ok. Ojalá que aquí terminara esta historia, pero no termina acá. De hecho, esta historia es parte de un complejo de enseñanzas de Jesús que comienza en Mateo capítulo 18. Y te voy a confesar algo que he tenido en mi corazón desde hace algún tiempo. Yo quisiera enseñar una pequeña miniserie acerca de Mateo 18, porque ahí hay algunas cosas que Jesús enseña que resolverían muchos de los problemas que ahora vivimos como iglesia. Fíjate, él va a comenzar en Mateo capítulo 18 a enseñarnos cómo se hace correctamente algo que normalmente no queremos hacer: la confrontación. Cómo arreglar las ofensas entre nosotros, cómo comenzar un proceso de sanidad en las relaciones de los mismos creyentes. Eso no nos gusta, le huimos. Un salvadoreño promedio prefiere aguantarse al que se le metió en la fila antes de decir algo. Habemos algunos que no nos aguantamos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de veces el salvadoreño paga por no confrontar a nadie. Pero fíjate que quizás no es la actitud correcta. De esto habla Mateo 18. Luego se va por otro proceso de cómo debemos considerar a los más débiles en la fe y cómo debemos perdonarles y cómo debemos tenerles en alta estima. Y está este famoso pasaje a donde Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonar a mi prójimo? Hasta 7. Queriendo ser muy espiritual Pedro, como siempre. Pero Jesús le responde otra cosa: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Uy, ¿cuántas veces? 490 veces al día. 490 veces al día. Entonces, el complejo de Mateo 18 es muy interesante, pero él lo culmina con esta parábola. Es una historia que va a ejemplificar la perspectiva que Dios tiene del perdón y cómo nosotros podemos beneficiarnos de eso. Número uno, primera motivación que yo veo en el pasaje para que tú puedas perdonar es que si tú recibes el perdón, te libera. Usa esta palabra adrede, porque hoy es 15 de septiembre. Hemos hablado de la emancipación de la patria, ¿verdad? Estamos hablando de independencia y en un sentido, cuando tú eres perdonado de la forma que este siervo fue perdonado, definitivamente sientes el peso que se quita de tus hombros y que comienzas a volar con una libertad tremenda. Pero ahora déjame ir al pasaje y voy a ir explicando algunas de las cosas interesantes como comienza. Dice: por lo cual el reino de los cielos. Ok, aquí hay una pequeña aclaración que necesito hacer. El reino de los cielos es una de dos manifestaciones del reino del rey. Yo sé que he dicho reino y rey que suena como una repetición, estoy siendo reiterativo, pero no. La Biblia entera habla de un rey y su reino. Si tú haces una búsqueda rápida en una concordancia electrónica por la palabra reino, vas a tener una cantidad de coincidencias increíble. La Biblia habla de un rey y un reino. La Biblia habla que en un momento dado las llaves del reino fueron entregadas al hombre para que él fuera el gobernante de la tierra. ¿Te acuerdas? En Edén está Adán, está Eva y Dios prácticamente les entrega las llaves y les dice sojuzgar sobre la creación. O sea, este gobierno es suyo. Pero tan rápido como un capítulo de la Biblia después, tú sabes lo que pasa. Adán y Eva pecan, se separan de Dios por el pecado y las llaves en un terrible accidente las pierden y las toma alguien que te prometo que no es la persona adecuada. ¿Tú sabes quién es él? ¿Tú sabes quién es el príncipe de este mundo? ¿El príncipe de la potestad del aire? Sí, exactamente. Mateo capítulo 4, cuando va a tentar a Jesús, Satanás llega y le dice en la tercera de las tentaciones: si te postras y me adoras, yo te doy cualquiera, todos estos reinos, porque a mí me han sido dados. El dominio de la tierra en estos momentos, la forma en que el mundo se mueve, está lamentablemente en las manos de Satanás.
Pero esto no siempre va a ser así. La Biblia se trata de un rey y su reino. Y hay dos manifestaciones de este reino: el reino de Dios y el reino de los cielos. Si tú te fijas en este pasaje, Jesús está hablando del reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Pablo nos dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón, no se trata ni de comida, ni de bebida, ni de cosas semejantes, sino que se trata de poder. Es un reino espiritual. El reino de Dios es entonces el dominio que Él ejerce sobre cada ser en esta tierra. Y nosotros decidimos si entregarle la autoridad o si no hacerlo. Si yo le entrego mi vida a Jesús, entonces entro en el reino de Dios. Él es mi rey y espiritualmente domina sobre mí. Pero la segunda manifestación del reino se llama reino de los cielos. Y es un reino físico, tangible. La forma en que Dios quiere dominar sobre este mundo y las cosas que en ella hay. Y te voy a ejemplificar con un pasaje para hacértelo un poco más fácil. Dice, está hablando Salomón, por supuesto, dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Este es el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de los cielos en estos momentos se encuentra lamentablemente en manos de Satanás, pero Dios es el que ha diseñado las cosas. Y de hecho, ya estudiamos cómo Dios va a retomar el dominio de este reino de los cielos. ¿Te acuerdas? Lo hemos visto con hermano Steve largamente en un libro que se llama Apocalipsis, que trata precisamente del día del Señor, cómo Él va a venir a poner todo nuevamente bajo su autoridad y va a dominar y va a regresar a ser el Rey universal. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Suenan algunas campanas? ¿Por qué dice entonces Mateo 18:23 por lo cual el reino de los cielos? ¿A qué se refiere esto? Bueno, este principio que va a enseñarnos Jesús no solamente es un principio espiritual, sino es un principio tangible de cómo el mundo funciona ahora, cómo Dios lo dejó diseñado desde un principio y sigue funcionando de la misma manera. Perdón. ¿A qué se refiere entonces? Lo que va a hablar del perdón aplica a mí, aplica a ti y aplica a todo el sistema de cosas como Dios lo hizo. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos talentos tenía? Bailaba, cantaba, mascaba chicle en un monociclo. No, fíjate que talento en la Biblia, bueno, por lo menos en este contexto, es una unidad de moneda. Y para entender mejor este pasaje voy a tener que hacer algunas conversiones. Si te cuesta la aritmética, sígueme, yo voy a ir despacio. Si te gusta la aritmética, creo que este pasaje te va a gustar mucho. Ahora, ten en cuenta esto: un talento tenía 60 minas, otra unidad de monedas. Una mina tenía 100 denarios, que eran monedas normalmente de plata, que era el pago diario del trabajo de un jornalero. Pongámoslo ahora en salvadoreño. ¿Cuánto es el salario mínimo, más o menos? 300, por ahí, ronda los $300. Ok, ¿cuánto entonces es el salario diario de un jornalero con el salario mínimo? $10, por ahí, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos. Un denario son más o menos $10. Ahora, si te fijaste, dice, ¿le debía cuánto? 10,000 talentos. O sea que si una mina tiene 100 denarios, un talento tiene 60 minas, 10,000 talentos son 60 millones de denarios. Y tú creías que tu tarjeta de crédito estaba topada. 60 millones de denarios. Ten esta cantidad en tu mente porque más adelante la vamos a utilizar. Solo déjame decirte algo: la palabra griega que se utiliza para 10,000 aquí es la misma palabra griega que en otras partes de la Biblia se ha traducido como innumerable, incontable. De hecho, algunas de las versiones más modernas lo traducen como: había un siervo que le debía miles y miles de denarios, o sea, miles y miles de dinero. Era tan grande la deuda que no podía contarse. Tiene sentido. Porque si nosotros nos ponemos a pensar ahora que si el rey es Dios y nosotros somos sus súbditos, ¿cuánto le debemos a Dios?
se quema DICOM si me meten con esa deuda. Es increíble. ¿Cuántos pecados cometemos al día? Ay, hermano, yo casi levito 10. Digamos que son 10. Al mes son entonces ¿cuántos? 300. ¿Y al año? Se va poniendo más bonito, ¿verdad? Y la cantidad. ¿Y cuántos años has vivido? Algunos no quieren decirme, ¿verdad? Pero se les nota. Sí. Digamos que solo pecamos 10 veces al día, cosa que, no sé, para serte bien honesto, yo estoy seguro que no son 10. A la 10 tal vez. Si lo sumo a la 10ª potencia, a lo mejor llego al número de cantidad de pecados que yo cometo. Pero lo que te quiero decir es que nuestra deuda con Dios es grandísima, es innumerable. De hecho, Salmos 49, el 7 al 8 dice: ninguno de ellos, ningún hombre sobre la tierra, en manera alguna podrá redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, el rescate es el dinero que se daba por la compra de un esclavo. Y fíjate, todavía hace la aclaración: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Qué precio puede dar el hombre por su alma? Nada. O sea, la salvación, el perdón que nosotros hemos obtenido de parte de Dios es inmenso. En una palabra, nuestra deuda con Dios es impagable. Si tú pones atención a este pasaje, te vas a dar cuenta que el siervo tenía una deuda que jamás en su vida iba a poder pagar. ¿Cuántos días tenía que trabajar como jornalero para pagar? 60 millones de días. Yo me pregunto cómo llegó ahí, ¿verdad? No sé si quiero saber, pero no andábamos muy lejos nosotros. La verdad es que si vemos la forma en que Dios nos ha perdonado, es increíble la cantidad de veces que nosotros le hemos ofendido y Él ha dejado pasar por alto la ofensa. Aun cuando nosotros ya somos de Él. Y yo quiero notar que aquí, si tú te fijas, es un siervo del rey. Es decir, este personaje ya estaba bajo el dominio del rey. Y si te fijas, no habla en ningún lugar de ejecutarlo y de matarlo, nada. Yo creo que está hablando de alguien que ya está bajo el dominio del rey. Es decir, tú que ya le entregaste tu vida a Jesús, este mensaje es contigo y conmigo, que ya somos súbditos del rey. Hermano, o sea que no está hablando del perdón para salvarnos. No, yo creo que no. Yo creo que está hablando de la cantidad de veces que ahora como creyentes, como sus súbditos, cometemos en contra suya. Y si vamos a ser honestos, esto no ha cambiado mucho en estos días. Seguimos pecando, seguimos siendo imperfectos, seguimos teniendo a veces las mismas manías con las que luchamos cada día. Y es cierto, Dios ha perdonado las consecuencias eternas de nuestro pecado, y nuestra salvación no está en nuestras manos porque es algo que Dios tiene para nosotros. Y dice Efesios que nosotros, habiendo creído en Él y habiendo oído el evangelio de la verdad, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia hasta la posesión de la redención adquirida. Pero la verdad es que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Ahora bien, creo yo que este pasaje nos va a hablar no solamente de nuestra salvación, sino también de algo un poco más serio. Es de cómo queremos vivir la vida acá. Por eso creo que dice reino de los cielos, porque es como vivimos la vida aquí, ahora. Sigamos entonces. Dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Una costumbre también bíblica. ¿Qué pasaba? Cuando tú no podías pagar, no te caía un embargo, no te llevaban la lavadora, la cama, el perro, como ahora suelen. En ese momento lo que pasaba es que si tú tenías una deuda tan grande que no podías pagar, te vendían como esclavo. Gracias a Dios que ya no se hace, porque yo no sé cuántos amos tendría ya. ¿Te imaginas? No sé si estaría hablando a un auditorio vacío aquí. Pero es lo que va a pasar. Y no es muy diferente a lo que nos pasa ahora a nosotros. Dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, quien tiene toda la autoridad para libertarnos es Dios, es el Rey a través del sacrificio de su hijo. Y qué bendición, porque cuando lo vemos de esa manera, dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de este reino a donde dominaba Satanás, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es increíble la forma en que Dios ha efectuado este perdón, pero a uno a veces se le olvida algo bien simple, fíjate, y es que cuando hablamos de la redención, de la salvación, de que ahora somos libres del poder del pecado, se nos olvida que el ser libres de un poder del pecado implica que no solamente hemos salido del yugo del pecado y que ahora libre soy como Frozen. No, es un cambio de dueño. O sea, nosotros fuimos comprados por precio por la sangre de Jesús, pero de aquí en adelante debemos servir a otro rey, el reino de su amado Hijo. Estamos sujetos a las leyes del reino de Él. Y por lo tanto se espera de nosotros que seamos buenos súbditos. Lamentablemente no era un buen súbdito, no era un buen siervo. Pero fíjate todavía, aún con esa deuda terrible que él tenía y con la condena ya pendiendo sobre su cabeza. Versículo 26. Entonces, aquel siervo postrado, literalmente tirado a sus pies, le suplicaba. Esa palabra en griego es un sinónimo de adorar. Estaba literalmente rogando por su vida a quien podía, por supuesto, perdonarle, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Creen ustedes que él realmente podía pagar esto? No, yo creo que el rey estaba consciente también de esto. Este hombre jamás en la vida va a poder pagar. ¿Qué significaba entonces tenerle paciencia? Básicamente estaba diciendo: borra saldo, Señor. Pero hay una palabra aquí que a veces pasamos por alto. Versículo 27. El señor de aquel siervo, le recuerdo que Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué bendición, hermano! Amén. Sí, pero cuando vemos la palabra movido a misericordia, y perdón por mi griego aquí, ¿verdad? Pero es panglixomai, movido a misericordia. Esa palabra es especial. Aparece solamente 12 veces en la Biblia. Y de las 12 veces en la Biblia, 11 veces aplican a Dios o a personajes que están tomando el lugar de Dios. O por ejemplo, en el rey de esta historia, movido a misericordia. ¿Qué significa esta palabra? Significa que desde las profundidades de sus entrañas se conmovieron al ver la calidad de este siervo, la condición de este siervo. Es la misma palabra que se ocupa para cuando Jesús ve a las multitudes y se compadece de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Es la misma palabra que se utiliza para para este leproso que viene a pedir misericordia a Jesús, y Jesús, espanglizomai, siente que sus entrañas se conmueven y él le pregunta: ¿qué quieres? Y él le dice: que sea limpio. Y él le dice: sé limpio. Dios tiene esta capacidad de moverse a misericordia y que le duela adentro de él como nosotros estamos. Pero como te digo, eran 11 de 12, ¿verdad? ¿A quién aplica la número 12? Es a un ser humano común y corriente. No es Jesús, no es Dios, es un ser humano común y corriente. Y como a mí me gusta jugar con ustedes de vez en cuando, voy a jugar un juego. Les voy a ofrecer a la persona que me diga quién se imagina él, que es este personaje famoso de la Biblia, a quien aplica esta palabra. Yo le regalo una camiseta de la Casa del Juicio. Se la traigo o se la dejo ahí con César el próximo viernes. Escucho sugerencias. ¿Alguien quiere participar? Ajá. ¿Quién creen? Ajá. No quieren la camiseta, ya los vi. ¿A quién?
Ah, pero es que yo la vi el jueves a usted. Pero está bien, no vino. Ah, ok. El buen samaritano. Exactamente. No es uno de los grandes apóstoles, no es de los grandes hombres de fe que aparecen en la Biblia. Lo sorprendente de esta palabra es que Dios es capaz de conmoverse en sus entrañas. Dios. Pero también el único que ha logrado compadecerse de la misma manera que Dios se compadece de un ser humano es el buen samaritano. No es Pablo, no es Pedro, no es ninguno de los discípulos. El buen samaritano, que en salvadoreño, perdón por la figura que voy a usar, pero para que entendamos que era un samaritano en la cultura judía, es como decir ahora en salvadoreño el buen marero. Así eran considerados. Marginados de la sociedad, personas que no eran buenas por naturaleza. Pero lo que tienes ahí es al buen marero siendo conmovido de la misma manera que Dios se conmueve. Qué cosa más impactante. Solo se los dejo eso para que lo piensen, porque la calidad de la misericordia de Dios es difícilmente alcanzable por nosotros. La calidad del perdón de Dios es todavía más difícil alcanzable para un ser humano. De hecho, Hebreos 10, del 16 al 18 dice: este es el pacto que haré con ellos, dice Jehová. Después que aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que él está diciendo es: en algún punto de la historia yo me voy a olvidar de los pecados de ustedes. Y ahora yo te pregunto a ti, y me pregunto a mí, seres humanos todos, ¿será que es posible olvidarse de las ofensas que nos hacen nuestros semejantes? ¿O te acuerdas que esa señora en 1994, el 12 de diciembre, te dijo que tus zapatos no te combinaban? Suena ridículo, pero algunas cosas de estas yo me acuerdo. Yo me acuerdo quién me metió mi primera zancadilla en primer grado. Me acuerdo. Aunque les dé risa. Me dolió. Sí me acuerdo. O sea, la calidad que Dios tiene para perdonar, esta capacidad que tiene para olvidar, lamentablemente el ser humano no la tiene. Dice Jeremías 31:34, si no me crees: y no enseñará más ninguno a su prójimo, hablando siempre del futuro, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es una promesa preciosa que Dios es capaz de olvidarse de lo que hemos hecho. En Jesucristo lo logramos y es una bendición increíble. Mas sin embargo, con el ser humano no aplica así. Déjame y te explico. Dios ha querido siempre que el ser humano perdone. De hecho, hay una ley en Deuteronomio 15 que se llama la ley de la remisión. Cada 7 años las deudas de los judíos debían ser perdonadas. Mira cómo lo dice Deuteronomio 15, el 3 al 4. Del extranjero demandarás el reintegro. Dice: al extranjero, al que no es de tu pueblo, le puedes cobrar. Pero lo que de tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que está diciendo es que el diseño de Dios era que cada 7 años las deudas de los judíos se perdonaran entre sí y así no había empobrecidos. ¿Funcionaba esto a largo plazo? No, los judíos nunca lo aplicaron. Es una de las cosas que Dios les reclama a lo largo del tiempo. Ellos no aprendieron a perdonar. Pero fíjate, perdonar en el contexto del ser humano es ya no cobrar la deuda. Yo sé. El mundo ha puesto de moda esto. Y dice: perdonar es olvidar. ¿Es posible esto para nosotros? No. Entonces, el ser humano normal dice: yo no puedo olvidarme de esto. No me nace. Ay, cuando se me olvide yo lo voy a perdonar. Esa cosa es imposible. Para el ser humano es entonces, no es perdonar es olvidar. Para el ser humano es perdonar es dejar de cobrar. Existe el daño, por supuesto que existe. Te dejó por otra, te insultó, te golpeó, te estafó. Existe una deuda.
Pero en el corazón de quien perdona, esa deuda debe dejar de cobrarse. ¿Existe? Claro que sí. Y nunca se te va a olvidar, probablemente no. Pero es que tú hagas un esfuerzo consciente y tomes la decisión de tu voluntad de no cobrar esa deuda. Eso es perdonar. Ay, hermano, qué yuca. Claro. Pero tú te vas a dar cuenta ahora en esta historia que Dios tiene altas expectativas para nosotros. Es una terrible oportunidad, es una tremenda oportunidad. Y Él, movido a misericordia, le perdona la deuda. ¿Cómo crees que se sintió este siervo en el momento en que le dicen esos, ¿cuántos millones? 60 millones de denarios, ya no los debes. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasaría si el día de mañana suena tu teléfono y tú ves en el identificador, 25 y 3 ceros al final? Es el banco. ¿Verdad que se pueden los números? Es el banco. Y te dicen, fulanito de tal. Sí, ya sé que al final del mes ya le voy a dar ¿cómo se llama esto? La cuota mínima. Sí, yo sé, no me esté cobrando, mire, estoy ocupado, tengo no, espérame, le dice teleoperador. No, caballero, fíjese que usted ha sido seleccionado al azar para nuestra promoción del cero saldo y toda la deuda de su tarjeta ha sido saldada. ¿Cómo te sientes? Oye, es unos violines, ¿verdad? Y comienza a sonar la canción de Heidi, y tienes ganas de volar, ¿sí o no? Cuando el perdón es recibido por ti, definitivamente es algo liberador. Recuérdalo. Recuerda cómo te sentiste cuando llegaste a la casa a las 3 de la mañana y tu papá te estaba esperando en la puerta. Él te había dicho a las 10. Llegaste a las 3 y es como, yo no sé si has visto cómo a veces se mueven los gatos con cautela, ¿verdad? Si te mueves muy rápido sabes que viene la chancla. Y vas despacito. Y ves que tu papá te levanta el dedo y te dice, una vez te la voy a dejar pasar. Sí. Cuando recibimos el perdón es liberador. Recuerda esto porque muchas personas viven atrapadas en un ciclo que les hace presos de sus propias emociones. Y yo te lo voy a enseñar más adelante, pero un motivo para perdonar es que quien recibe el perdón se siente completamente liberado. Segundo motivo para recibir o dar el perdón es que si tú entregas perdón, eso te edifica, te hace una mejor persona. Es una oportunidad increíble. Mira lo que sucedió en el versículo 28. Salió flotando el hombre de la cámara del rey. Estaba perdonado, una deuda impagable había sido saldada. Y entonces versículo 28. Todo el versículo que comienza con pero casi nunca es bueno. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No te suena esa frase? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Qué creen que era la respuesta a esa pregunta? Claro. Fíjate, yo no quiero ser malo con este siervo, porque este siervo soy yo. Te lo voy a poner de una manera un poco más positiva. Él no perdonó, pero al tener la oportunidad, cuando tú decidas perdonar, créeme, vas a salir siendo una mejor persona. Él se perdió una oportunidad tremenda. Y te recuerdo, como hemos ya estudiado, un talento 60 minas, una mina 10 denarios. Y él debía 10,000 talentos que eran 60 millones de denarios, ¿verdad? ¿Cuánto debía el consiervo al siervo malvado? 100 denarios.
Ahí me equivoqué, eran 100 denarios. 600,000 veces, 600,000 veces menos. Y ves que el siervo hizo algo que no hicieron con él. Le ahogaba, le agarró del cuello y lo estaba apretando y le estaba diciendo: págame lo que me debes. El rey ni lo tocó, debiendo 60 millones de denarios. El rey no lo tocó, y a este que le debía 100 le estaba haciendo la doble Nelson. ¿Qué tal? Qué terrible. Y no solo se conformó con eso, sino que lo agarró, lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y tú sabes que eso es ilógico. De hecho, en este país, por deudas no te meten a la cárcel, porque lo que estás haciendo es perpetuando la deuda. Es imposible que el siervo en la cárcel pudiera trabajar, generar los denarios que le debía a su consiervo, ¿verdad? Lo estaba condenando a cadena perpetua. Y qué terrible. Dios siempre ha querido que perdonemos. Deuteronomio 15, que hemos estado leyendo, pero ahora un poquito más arriba, dice: cada 7 años será remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano. El que prestó algo de su mano, lo perdona. Con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Es así como funciona. La deuda existe, te han hecho daño, te han incumplido, pero teniendo el poder de cobrar, tú decides dejar de hacerlo. Eso es el perdón. Eso es lo que este siervo debió hacer. Después de haber sido perdonado una cantidad tan grande, eso parece ridículo. Pero siendo bien honesto, a veces yo hago el ridículo. Dios me ha perdonado todas mis impurezas, todas mis infidelidades, todas las cosas locas que he hecho en mi vida. Dios me las ha perdonado a mí. Y alguien que me dijo gordo hace 30 años, yo no lo puedo perdonar. ¿Quién está haciendo el ridículo? Precisamente, cuando nosotros llegamos a comprender esta verdad, nos damos cuenta que Dios pide, Dios no pide, Dios ordena que nosotros practiquemos el perdón. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ya te dije, no estamos hablando de salvación eterna, estamos hablando de las consecuencias de mi mal andar, aun cuando ya soy hijo de Dios, porque Dios ha dejado algo que se llama la ley de la retribución. Tú lo has oído. Otros lo llaman la ley de la siembra y la cosecha. Es lo mismo. Precisamente yo creo que esto Dios lo dejó para que nosotros no vivamos vidas libertinas. Es decir, si yo me porto mal y siembro un montón de cosas, aunque soy salvo y voy al cielo, los resultados de lo que yo he sembrado los voy a recibir. Hay una manera de deshacernos de esto: pedir perdón a Dios, y Dios perdona. Pero si yo tengo la práctica de pedir perdón y no perdonar, ¿qué crees que va a pasar? Me cae con intereses. Dios siempre ha querido que perdonemos, que perdonemos y seamos perdonadores, como Él nos ha mostrado con su ejemplo. Es que ese es el gran problema. El problema es que tenemos todos a un Dios perdonador, que se complace del corazón contrito y humillado, que continuamente está dando segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, trigésimas oportunidades de esa calidad de Dios, y lo pide de nosotros. Cuando nosotros lo hacemos, entonces nos parecemos un poco más a Él. Mira cómo dice Lucas 6:35: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Casi está diciendo, si le prestas algo a alguien, haz de cuenta que se lo está regalando. Ay, hermano, pero fíjate lo que dice más adelante: no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. No por lo que Él te va a regresar, sino por lo que Dios va a hacer. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. ¿Qué es benigno? Una persona que pudiendo hacer mal, no lo hace. Una persona que pudiendo ponerte una demanda a ti, decide no hacerlo. Una persona que, a pesar que ha recibido el daño y tiene todo el poder para meterte preso, decide no hacerlo. Eso es una persona benigna. Y Dios es el ser más benigno del universo.
Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, no solo con sus amigos, con aquellos que ni siquiera lo quieren. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y esto es un anhelo profundo del corazón de Dios, que seamos como Él. Así como tú ves a tu chiquito ahora y quisieras que fuera doctor como tú, que quisieras que fuera ingeniera como tú eres ingeniera, quisieras que hablara como tú, que se vistiera como tú, ojalá que no. Cosas como esta, constantemente uno lo tiene en su corazón de padre. Ahora imagínate, Dios quiere que seamos como Él, que seamos perdonadores, misericordiosos, benignos. Eso es lo que quiere. Y dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él puso el ejemplo. ¿Sabes qué es? Dios no es el papá borracho que está hasta arriba, sentado en una mesa llena de cerveza y te dice, hijo, el día que yo te vea con una cerveza en la mano ya vas a ver. No. Dios es alguien tan bueno que nos ha enseñado con su propio ejemplo. ¿Qué es lo que Dios no te ha perdonado? ¿Qué es lo que Dios no me ha perdonado? Si yo les contara, se asustaran. Créanme, Dios es increíble, pero de esa manera que Él nos perdona, Él busca de nosotros que tengamos la misma disposición. Ahora, cuando yo perdono, me parezco más a Cristo, me parezco más a Dios, y por lo tanto el resultado de parecerme más a Él es que yo soy edificado. Y de hecho este es el propósito en muchos sentidos de la vida. Dice Efesios 4:12, Él puso a ciertas personas a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el modelo a seguir? Jesús. Y en la medida en que yo me parezca más a Jesús, quiere decir que estoy siendo edificado para llegar a ser como Él. Y el perdonar definitivamente es algo que debemos hacer. Todos debemos practicarlo. Pero me llama mucho la atención lo que dice ahí después. Otra palabra, yo tengo algunas fijaciones con las palabras. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado. Esta palabra que se usa aquí, malvado, es la misma palabra que se utiliza para describir a ciertos personajes en la Biblia. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno, es la mismita palabra, y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué le está diciendo el Señor a su siervo? Siervo malo, tan malo como el maligno. Ok, yo te voy a enseñar ahora algo interesante. Si cuando yo perdono me parezco más a Jesús, cuando no perdono, ¿a quién me parezco? Te lo dejo ahí, mira, Apocalipsis 12:10. Batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles han echado del cielo a Satanás, que ya no tiene más acceso. Y entonces la gente del cielo dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador que continuamente, como en Job capítulo 1, llegó delante de Dios y le preguntó, ¿de dónde vienes de rondar la tierra? Ajá, ¿y no has considerado a mi siervo Job? Sí, Señor, pero... Y comienza a hablar de todo lo que decía. Este personaje está en estos momentos delante de Dios acusándote por tu pasado. No se le olvida nada. Entonces, cuando yo no soy capaz de perdonar a mi hermano y vivo constantemente cobrando y recordando y en este ciclo de sacar y sacar y sacar y pedir la justicia a Dios, porque se oye bonito en la realidad, pero en la práctica lo que estamos pidiendo es que queremos ver nuestra venganza realizada en este personaje que probablemente ni siquiera conoce de Jesús. Somos como Él. Si perdonar me hace más como Jesús, no perdonar
y vivir en este ciclo de rencor me hace más como el otro. ¿Sabes cómo es? Ay, hermano, pero esto de perdonar a mí no me nace. Claro que no nos va a nacer. ¿A quién le suenan algunas campanitas cuando miran esta foto? ¿Qué es eso? Aceite de hígado de bacalao. ¿A quién le dieron chiquito? ¿Verdad? Paguen la mano. Sí, era la cosa más horrible que mis papilas gustativas probaron. Y yo no sé por qué a las mamás se les metió que si te daban desde chiquito ibas a crecer más y no te ibas a enfermar, ibas a ser fuerte y grande y te daban a cada momento y entonces, ¡tarán! No funciona. Fue por gusto. Ahora, claro, la ciencia ha avanzado y uno se ha dado cuenta que poco podemos hacer en contra de los genes. Y si somos hijos de ponis, no queramos ser alazanes, ¿verdad? Pero sabes, eso no pasa con el perdón. El perdón es una cucharada fea. Nadie ha dicho que es fácil, nadie ha dicho que es sencillo. Es horrible. Pero a diferencia del aceite de hígado de bacalao, el perdón te va a hacer crecer. No va a ser por gusto. Dios te lo promete. Está ahí en la Biblia y podemos ver los resultados tangiblemente. Cuando tú pasas por un proceso de perdón, aunque la persona se haya ido hace tiempo, aunque nunca lo sepa, si tú en tu corazón has perdonado a esta persona, te prometo algo, tú vas a ser una mejor persona de ahí en adelante. Tú, eso es para ti. Ay, él se salvó de la deuda. ¿De quién importa? Dios es justiciero, Él sabe. Él es el Dios justo que va a juzgar a cada quien de acuerdo a sus obras en el futuro. Pero lo que a mí me toca es ser como Él y decidir que la deuda está saldada y vas a ser una mejor persona. Entonces, el perdón recibido libera. El perdón otorgado te hace crecer. Pero vamos a la parte menos bonita. Cuando yo digo no a perdonar, entonces me quedo estancado. Vente a los últimos 2 versículos. Ojalá la historia terminara aquí, con el regaño del rey, pero no. Versículo 34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Su señor enojado, yo no quiero la ira del rey nunca sobre mi vida, perdón. Le entregó a la cárcel. Le puso abogado. Lo embargó. Lo entregó a los verdugos. Ok, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mismo proceso de pensamiento. Lo entregan a alguien para que lo torture y ¿cuándo va a ir a trabajar para pagar los 60 millones de denarios? Nunca. O sea, la condena de este siervo es sufrir y no poder salir de ahí hasta que pague la deuda. ¿Y cuándo va a pagar la deuda? Nunca. Wow. Te lo pongo de otra manera. Esta palabra verdugo, otra vez la palabra, no aparece en ningún otro texto de la Biblia. Es la única vez que se menciona en la Biblia. Pero la raíz de la palabra verdugo es tormento, el atormentador. Y esa palabra tormento sí aparece. Y de hecho, en un versículo relacionado a un viejo amigo que tú y yo tenemos. Fíjate. 20 días de Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La misma palabra, la misma calidad de tormento. Hermano, pero usted me acaba de decir que yo no me voy al infierno si no perdono y no me he retractado. Lo que quiero decirte es que la palabra tormento es una palabra seria. Muy seria para nosotros. Y hay otras formas de vivir atormentado.
no necesariamente es que te vas a ir al infierno. Si tú tienes una relación con Cristo, tú sí estás perdonado, aunque te niegues a perdonar. Más sin embargo, hay otras formas de ser atormentado. Mira Mateo 8, el 5 al 6. Misma palabra otra vez. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Está diciendo este pasaje que el paralítico estaba siendo atormentado por un demonio? No. ¿Que estaba siendo atormentado por un secuestrador? No. ¿Qué atormentaba al siervo? La incapacidad de moverse, la parálisis lo tenía atormentado. Yo te propongo algo. Yo te propongo que en tu vida y en mi vida el verdugo más terrible que puede haber es la incapacidad de seguir adelante. Algo que en otros pasajes podemos entender como amargura. Efesios 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, hasta esta palabra otra vez, unos con otros, misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es el antídoto de la amargura? Perdonar. Si no perdonamos, vivimos metidos en este ciclo: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, una cantidad de cosas que nos pueden hacer la vida imposible. No podemos salir de ahí. ¿Hace cuánto hemos dejado de hablarle a nuestra familia? ¿Hace cuánto que no recibes una llamada de tus hijos? ¿Hace cuánto que anhelamos llegar a la casa una noche y estar en completa tranquilidad, sin deberle nada a nadie? ¿Ves? Si nos negamos a perdonar, nosotros solos nos ponemos en una prisión de donde no podemos salir. Hebreos 12, el 14 al 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Algo que me llama mucho la atención es la reacción que hubo en las personas que rodeaban a estos dos siervos. Sus consiervos lo vieron y se entristecieron y le fueron literalmente, y en buen salvadoreño, a poner el dedo con el rey. ¿Qué hubiera pasado si lo que los siervos hubieran presenciado es un acto genuino de perdón? ¿Alguna vez has estado enfrente de alguien que puede perdonar, que perdona una cosa pero enorme, gigante? ¿Cómo te quedas? Hay un video en internet, no sé si es genuino, pero hay un video en internet de una mamá en Brasil que está esperando al asesino convicto de su hijo saliendo del juicio. El hombre acaba de ser condenado por el asesinato de su hijo, sale, la mujer lo está esperando afuera y casi que los policías lo sueltan porque dicen: esta mujer va a hacer algo, ¿verdad? Es como esperaban cachetadas, esperaban quizás un arma, yo no sé. Pero la mujer, viendo de frente al hombre que asesinó a su hijo, llega delante de él, lo abraza y le dice: en el nombre del Señor Jesús, yo te he perdonado. Mi hijo está con él y tú necesitas ser perdonado por Jesús. Mire, yo no sé si es cierto, pero ver eso de una madre con lágrimas en los ojos, porque no es que no le duela y no es que no se acuerde, pero ver eso es inspirador. Tú decides, padre, madre que estás aquí, si tus hijos presencian tu resentimiento y tu incapacidad de perdonar por imitación, es muy probable que ellos se vuelvan personas amargadas y resentidas en el futuro. Se hereda, esto se pega. Se pega la inspiración de ver a alguien perdonar y se pega también la incapacidad de perdonar. Se pega. Una de las cosas que a mí más me asusta, ahora que soy papá, te lo confieso, es que mi hijo aprenda de mí
a cometer los mismos errores que yo he cometido en la vida. Me da miedo. Y una de las cosas que más miedo me da es que Él pueda ver en mí un modelo a seguir y lo que yo le modele a Él es una vida llena de resentimiento y de amargura y de falta de perdón. Él no va a poder salir de ahí. Y sinceramente yo no quiero estar ahí. Se pega, se transmite. ¿Qué estás modelando a aquellos que te miran alrededor? ¿Qué están viendo tus consiervos? Una pregunta que debemos contestar. Ahora, ¿ustedes conocen los árboles bonsái? ¿A quiénes les gustan? Bonitos, ¿verdad? Déjenme decirles que eso se llama crueldad vegetal. ¿Cómo se hace un bonsái? Yo no sé si sabes. Un bonsái es un árbol normal que ha sido tratado terriblemente para que fuera chiquito y conserve su tamaño. Ha sido amarrado con cables en posiciones poco naturales, tratado con químicos para que sus hojas no crezcan, ha sido pelado constantemente su corteza para coartar su crecimiento y por alguna razón, mientras más torcido es el bonsái y más chiquito está, es más artístico. No quiero atacar tu gusto por los bonsái, pero quiero hacer una figura aquí. Cuando nos negamos a perdonar, la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia nos deforman como seres humanos, como hijos de Dios y no nos permite crecer y nos volvemos un espectáculo. Como cuando la señora se topa con la vecina que le cae mal y hace un rodeo para la otra acera y va tirando habladas y va diciendo esta chusma que vive aquí, qué barbaridad, que no se puede fijar a dónde parquea su carro, a dónde hace sus necesidades el perro. Y todo el mundo en la colonia se da cuenta. Y nos volvemos espectáculos al mundo. Es terrible. Es terrible cómo a falta de perdón puede dejarnos como bonsái espirituales, torcidos, chiquitos, incapaces de salir adelante por nuestros propios medios. Yo no quisiera esto para mi vida y ciertamente no la quiero para la tuya. Que la falta de perdón no nos deforme. Decidamos hoy dejar de ser un espectáculo para el mundo, que somos estándar ahora de amargura y de mal humor y de vidas miserables probablemente. La gente que nos conozca nos tenga como tenían a Ebenezer Scrooge, como un modelo de tacañería. A nosotros puede ser que alguien nos tenga como un modelo de amargura y de resentimiento. Uno sabe que si le falla a fulano de tal jamás lo va a perdonar y nunca se lo va a olvidar. ¿Conoces a alguien así? Ya ven. Uno se hace estándares mentales. Y yo no quiero ser el estándar de amargura de nadie, perdón. Piénsalo. Si seguimos a Jesús y si queremos ser como Cristo, debemos pasar por el trago amargo de perdonar. Pero ese trago nos va a hacer crecer. Vamos a liberar a muchos de un montón de pesos y a lo mejor ellos encuentran a Jesús. Vamos a crecer como personas nosotros y vamos a evitar estancarnos en la vida. Tiene un montón de beneficios. Perdonar es un deber del cristiano, amén. Debemos hacerlo, claro, pero tiene grandes beneficios. No podemos ignorar que en la medida en que nosotros perdonemos, en esa medida aún, voy a decírtelo así, muchas de las consecuencias de lo que hemos sembrado durante años pueden ser perdonadas para nuestras vidas. Si tan solo perdonáramos. Hoy es tiempo de tomar una decisión dura. Y quizás hoy tengas que dejar ir al padre de tus hijos, a la que fue tu esposa, a tu prometida que te engañó, a ese hombre que mató a alguien amado para ti, a ese doctor que hizo una mala praxis. Hoy es tiempo de liberarlo. Hermano, no puedo. Por supuesto que no puedes, ninguno de nosotros puede, pero Dios en nosotros sí puede. Y yo te quiero invitar a que te liberes. Ya no cobres más esa deuda. Deja que el Señor se encargue, pero vive de aquí en adelante plenamente. ¿Te animas? Vamos a orar.
Señor, yo te quiero dar las gracias porque esta noche has hablado a nuestros corazones. Y has sido directo y has mostrado cuál es el camino que debemos tomar. Señor, yo te pido que esta noche tú nos des la fuerza para dar ese paso que durante años nos hemos negado a dar. Porque no entendíamos, Señor, porque no habíamos visto la gravedad y la bendición que es para nosotros perdonar. Señor, yo quiero ser como tú. Y esta noche yo te pido la fuerza para dejar atrás las deudas de lo que otros me han hecho y me tienen preso en una cárcel de amargura. Ya no quiero más. Ayúdame, Señor. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.